Utiliza energías renovables que no requieren combustible. Usa fuentes limpias, de manera que no produce contaminación ambiental. Evita grandes infraestructuras de generación. Las obras de ingeniería utilizadas para poder aprovechar la energía hidráulica tienen una gran duración. Actualmente, la principal forma de energía que conocemos es la eléctrica. La usamos cotidianamente para la iluminación, electrodomésticos, telefonía y otros servicios. Una forma de generar electricidad es por inducción electromagnética. Este sistema implica que una bobina gire dentro de un campo magnético. Para lograrlo, se pueden usar diferentes tipos de energía. Una opción es mediante el uso de fuentes de energía no renovables como el petróleo, el gas natural, el carbón y el uranio. Este tipo de fuentes se encuentran en la naturaleza en cantidades limitadas. Por lo tanto, una vez consumidas en su totalidad, no pueden sustituirse. Todas son contaminantes. Inclusive, la mayoría de ellas aumentan el efecto invernadero, principal causante del calentamiento global. Afortunadamente, existe una manera de producir electricidad que no perjudica al medio ambiente y es gracias al uso de fuentes de energía renovables. Por ejemplo, la energía eólica, obtenida gracias a la fuerza del viento, la hidráulica, adquirida con el potencial que ofrecen las corrientes de agua, y la solar, brindada por la radiación electromagnética que procede del sol. Estos tipos de energía, además de ser renovables, no generan residuos, es decir, que son limpias. Por eso, actualmente son una importante alternativa porque permiten aprovechar los recursos del medio ambiente sin dañarlo. Además, son sustentables, ya que si cuidamos el planeta, tendremos estos recursos a disposición por mucho tiempo. Somos el grupo Lago Escondido, somos una empresa que está inserta en la región cordillerana desde el año 1996, más precisamente en la localidad de Foyel. Realizamos múltiples actividades, pero desde nuestros orígenes estuvimos ligados a la generación de energía renovable. Cuando se adquirió la propiedad en aquellos años estaba muy poco desarrollada la red eléctrica en la región, así que buscamos la forma de ser autosuficientes energéticamente y fue por eso que al siguiente año, en el año 1997, pudimos finalizar la construcción de una central hidroeléctrica de pasada sobre el río Escondido, a la cual llamamos Francis porque es el tipo de turbina que se instaló. Es una central que nos provee de 500 kilowatts y nos permitió en su momento poder desarrollar todas las actividades habituales dentro del casco de la estancia. También había lugares remotos que requerían de energía y fue por eso que se buscó una solución con otras centrales mucho más chicas de 5 kilowatts, pero que permitieron el abastecimiento de esos puestos. Esas dos centrales se instalaron en lo que nosotros hoy llamamos puesto de fondo del lago y en el sector de fruticultura, que es otro lugar que está distante, digamos, de las redes eléctricas. Esas centrales fueron, incluso hoy son operadas por personal que simplemente recibió la capacitación y han podido, en el caso de una de ellas, incluso hasta el día de hoy, estar en funcionamiento y operativa y abasteciendo, digamos, energía del sector. Con el paso del tiempo la empresa siguió creciendo, aumentaron las construcciones y con ello la demanda de energía. Fue por eso que empezamos a pensar en una nueva central que terminó siendo la que hoy llamamos Banqui. Banqui es una central que es capaz de generar 1 mega. La obra ya fue un poco más compleja, tuvimos que enterrar casi 1,5 kilómetros de cañería, entre cañería de conducción y cañería forzada. Fue un nuevo desafío, pero que nos permitió nuevamente ser autosuficientes energéticamente en el año 2010.
Para aprovechar la energía que ofrece el río escondido, se realizó el proyecto en función del concepto de desarrollo sostenible. A medida que recorramos su circuito, veremos la manera en que se aplica este concepto a todo el emprendimiento. Nuestro recorrido se inicia en la toma de agua. Esta no requiere de embalse y además permite el pasaje del caudal ecológico. Este tipo de caudal está creado para mantener todo el ecosistema estable, inclusive el tramo del río que se encuentra dentro de la obra. Por medio de un estudio estadístico, se calcula que el porcentaje del caudal del río que está disponible durante casi todo el año es de un 95%. Si a este caudal le restamos el caudal ecológico que fluye por el cauce, obtenemos el caudal máximo turbinable. El agua ingresa al circuito y pasa por una reja autolimpiante que impide el ingreso de cualquier objeto mayor a 2 centímetros. Luego de pasar por la rejilla, el agua ingresa al desarenador. La arena y los objetos pesados se separan por decantación. El resto de los elementos flotantes, como las hojas o las ramas, retornan al río a través del vertedero. Según se requiera por intermedio de la compuerta de limpieza, se devuelve al río el material depositado en el desarenador. En la siguiente etapa, el agua ingresa a través de 2 ventanas a una precámara y avanza por la tubería de conducción hasta llegar a la cámara de carga. Esta tubería tiene un diámetro interno de 80 centímetros y una longitud de 800 metros. Es resistente, ya que está construida con resina poliéster reforzada con fibra de vidrio. Además, la tubería está adaptada a los desniveles del terreno. Por esta razón, se instalaron 3 válvulas de aire y 2 de desagote. Las válvulas de aire están ubicadas en los puntos altos de la tubería. Durante el llenado, eliminan el aire que se encuentra en el interior de ella. Durante el vaciado, permiten que el aire ingrese a la tubería para evitar que se generen presiones por debajo de la atmosférica. Las válvulas de desagote, por el contrario, están ubicadas en los puntos bajos de la tubería. Esto posibilita el vaciamiento de ella para tareas de mantenimiento y reparaciones. El agua circula con caudal desde la toma hasta la cámara de carga y en este recorrido desciende 12 metros. La cámara de carga consta de 2 compartimientos que están separados por un muro que funciona como vertedero de seguridad. El primer compartimiento contiene una válvula automática que limita el caudal del agua, manteniéndola siempre al nivel de la cámara. Para lograrlo, cuando el nivel del agua llega a su punto máximo, la válvula se cierra evitando que siga ingresando a la cámara. Desde aquí, el agua parte a la central a través de una tubería de 90 centímetros de diámetro. En el caso de que la válvula automática falle, el agua rebalsa e ingresa al segundo compartimiento por encima del muro divisorio. Desde allí, se la evacúa hacia un arroyo ubicado a pocos metros de la cámara, por medio de una tubería de 60 centímetros de diámetro. La cámara de carga está 106 metros más alta que la sala de máquinas, la cual conforma nuestro último punto del recorrido. Como se puede observar, la distancia que hay entre ellas es de 556 metros. El agua recorre esa distancia y finalmente llega a la sala de máquinas. Allí se encuentran la turbina hidráulica, el multiplicador de velocidad, el generador sincrónico, el transformador y su tablero de comando. La turbina es de tipo Banqui. Utiliza una presión alta de 10 kilogramos por centímetro cuadrado y solamente usa 1 metro cúbico por segundo de un caudal bajo, generando unos 1000 kilowatts. Así, se transforma la energía cinética del flujo en energía mecánica de rotación en el eje de la turbina. El multiplicador de velocidad se encarga de llevar las revoluciones desde las 620 revoluciones por minuto de la turbina a las 1500 revoluciones por minuto del generador. En la siguiente etapa, el generador se encarga de transformar la energía mecánica en energía eléctrica. De este modo, salen de sus terminales 380 volts de corriente alterna. Luego, gracias al transformador, este voltaje se eleva a 13.200 voltios para facilitar el transporte de la potencia eléctrica producida. En lo que respecta al tablero de comando, es el encargado de mantener constantemente la frecuencia de 50 Hz y si llegara a haber alguna emergencia, detiene el sistema.
Debido a que las propiedades físicas y químicas del agua no fueron alteradas, la misma retorna al río por intermedio de un canal. Con la experiencia que fuimos ganando por la construcción de centrales para autoconsumo, fue que surgió la idea de generar una unidad de negocios que nos permitiera generar ingresos, digamos, a través de la generación de energía renovable. Fue así que surgió la idea de la que hoy nosotros llamamos Chipre, que es Central Hidroeléctrica de Pasada Río Escondido. Mi nombre es Sebastián Melomo, soy el ingeniero a cargo del sector de energía de Patagonia Energía del grupo Lago Escondido. Lago Escondido desde sus inicios tuvo un compromiso con el desarrollo sustentable y las energías renovables. Sus actividades, tanto domésticas, de calefacción de agua caliente como las productivas, fueron abastecidas siempre por energías renovables producidas por sus turbinas hidroeléctricas construidas en 1996 y 2010. Con los casi 20 años de experiencia que se tenían en el 2015, se creó Patagonia Energía, con el objeto de crear una central hidráulica de pasada Río Escondido de 7,2 MW. Esta central, conectada al sistema argentino interconectado, es capaz de brindar anualmente la energía de 15.000 habitantes de este país. Estamos en la central hidráulica de pasada Río Escondido, que se puso en marcha en 2017 y se empezó a construir en 2015. En estos momentos estamos instalando una nueva turbina que viene a complementar la que se ve en la ventana de fondo para mejorar el rendimiento hidráulico de la central. Es una turbina austríaca de 5,4 MW que viene a mejorar la potencia pico de la central. La puesta en marcha está prevista dentro del próximo mes, se hará de forma remota con los instaladores técnicos de Global Hydro de Apple. ¿Qué son las centrales de pasada? Las centrales de pasada son aprovechamientos hidroeléctricos que justamente toman como ventaja la topografía del lugar, con lo cual tenemos grandes diferencias de altura en nuestros cursos de agua y el caudal. A diferencia de las represas, o sea, de las emprendimientos hidroeléctricos con embalse, estas turbinas de pasada aprovechan el caudal instantáneo que tienen nuestros cursos de agua a lo largo del año, el cual es muy cambiante, y la altura, con lo cual no necesitamos represar. La ventaja que tiene esto es que justamente los impactos ambientales tanto de la construcción de estos emprendimientos como después son muchísimo inferiores, porque no estamos construyendo un embalse, no estamos generando un lago artificial y no estamos construyendo un muro de contención, que es la represa en definitiva, que es la que hace que el agua se acumule en ese embalse para aprovecharlo durante todo el año. La desventaja es que nosotros únicamente podemos aprovechar en las centrales de paso lo que es el caudal a lo largo del año. ¿Qué partes tiene una central de paso? Una central de paso tiene una toma mediante la cual nosotros vamos a tomar parte de ese caudal y lo vamos a derivar a una cañería que discurre dependiendo de la topografía y de otras características del lugar, algunos kilómetros, hasta una cámara que se llama cámara de carga, desde donde nosotros
aprovechando justamente esa diferencia de nivel, enviamos el agua a las turbinas. Tanto la toma como los otros elementos que forman parte de una turbina de paso, como es una cámara desadenadora o reguladora de nivel, son obras relativamente sencillas que pueden implementarse de manera bastante inaparente e inclusive naturalizarse. De manera que una vez hechas, los impactos, digamos, paisajísticos, visuales, se ven sumamente atenuados, y aparte podemos realizarle obras complementarias de carácter natural también, permitiendo que estas tomas de agua no oficien de barrera para la migración aguas arriba o aguas abajo, por ejemplo, de los peces. La cañería discurre, digamos, por la topografía, y dependiendo, por supuesto, de la cantidad de metros de esa traza y de la envergadura, o sea, del diámetro de la cañería, nosotros estamos haciendo una cicatriz en la cobertura vegetal. Pero gracias a, digamos, a que podemos justamente planificar esto y podemos diseñar la traza y podemos también adecuar los elementos de construcción, esta cicatriz es en general bastante, digamos, atenuada, no es importante, y con tareas y trabajos de remediación y revegetación rápidamente la misma es mitigada. Inclusive después la propia capacidad vegetativa de la cobertura vegetal completan, digamos, el trabajo y hacen que esta traza pase a ser inaparente también o poco ostensible. Después de que el agua pasa por las turbinas, nosotros devolvemos el agua al río. O sea, nosotros tomamos prestada en la toma parte del agua, esa agua pasa por las turbinas, genera electricidad y vuelve al curso de agua natural. Una cosa importante para destacar es que todo esto no afecta la calidad de agua de ninguna manera. O sea, el agua que entra por la toma y que después vuelve al río después de pasar por las turbinas tiene las mismas calidad que el agua que nosotros dejamos pasar permanentemente. Como justamente se trata de cursos de agua que tienen oscilaciones muy importantes del caudal, para el diseño tanto de la toma como de la turbina, una de las cosas más importantes a analizar, estudiar y determinar es algo que se llama caudal ecológico. ¿Qué es el caudal ecológico de un río? El caudal ecológico de un río es un concepto biológico, que es ni más ni menos qué cantidad de agua en cualquier momento del año permite el sostenimiento y el mantenimiento de los nichos biológicos que permiten que determinadas especies, tanto vegetales como animales, se desarrollen tanto dentro del curso de agua como en su área de influencia. Los ríos acá en Patagonia, en este sentido, son muy diferentes porque independientemente de que inclusive puedan tener el mismo caudal, hay tramos del río o ríos en donde el caudal ecológico es más importante que en otros. Por eso es sumamente importante la determinación de ese caudal ecológico, que es qué cantidad de agua no podemos secuestrar, no podemos tomar en préstamo y debemos permanentemente dejar pasar. Para dar una idea, el río Escondido tiene un promedio de caudal
en el año, de aproximadamente unos 7 metros cúbicos segundo. Ahora bien, eso en los momentos de deshielo o de prolongadas precipitaciones, eso se multiplica muchas veces. Y al revés, en los momentos de bajo caudal, que son al final del verano y principios del otoño, el río Escondido puede llegar a tener un caudal de 500 litros segundo o menos. Con lo cual, cuando nosotros determinamos el caudal ecológico, cuando el caudal del río está por debajo de ese caudal, no funcionan las centrales de paso, no turbinamos y dejamos pasar el 100% del caudal. Como contaron Walter y Sebastián, las primeras 2 turbinas fueron realmente un aprendizaje y una experiencia sumamente valiosa, porque nos permitió, con la experiencia concreta, aprender a escala, podríamos decir un poco como amateur, en qué consistía la materialización de este tipo de emprendimientos. De hecho, hoy, si alguien no te dice o no te marca por dónde pasa la traza de cañerías de las 2 turbinas chicas, de la Francis y la Banqui, una persona que no sabe por dónde se hizo la obra no va a encontrar rastros ni signos de por dónde va la tubería. Entre los trabajos que se hicieron de remediación y la propia capacidad vegetativa de la cobertura vegetal, hoy eso está absolutamente remediado. Chipre marcó, digamos, el paso del lago y Patagonia Energía de las ligas amateurs a las ligas mayores. Por decirlo de alguna manera, implicó un desafío mucho más grande. Estamos hablando de una central de paso que tiene una cañería de más de 5 kilómetros, de 1,20 metro de diámetro, con lo cual todo lo que habíamos aprendido en las 2 primeras experiencias, que nos sirvió mucho, tuvimos que reforzarlo muchísimo, con mucho trabajo, mucho análisis, para materializar todas las partes, digamos, de esta central de paso, procurando el mínimo impacto posible y facilitando las mitigaciones posteriores. En estos momentos, o mejor dicho, desde hace un tiempito, hace más de un año, Patagonia Energía se abocó al estudio de otros recursos hídricos en la provincia de Río Negro y norte de la provincia de Chubut. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de detectar cursos que potencialmente, tanto desde el punto de vista de la producción de energía como desde el punto de vista ambiental, hicieran factible la idea de avanzar en proyectos de aprovechamiento. Al momento tenemos analizado unos cuantos cursos de agua, más de una docena, y lo que podemos decir hasta el momento es que hemos evaluado para ese sector una potencialidad de producción de energía limpia de varias decenas de megavatios. Como energía renovable, las centrales de paso son realmente una solución, digamos, practicable y elegante, porque verdaderamente con muy poco impacto ambiental, mucho del cual es fácil de remediar, tenemos el aprovechamiento de un recurso que nos brinda energía limpia. Como dijo Sebastián, Chipre representa aproximadamente la cantidad de energía necesaria para 15.000 hogares.